Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán. ¿Qué tal, amigos de Café con Cine? Bienvenidos de vuelta. En esta ocasión les traemos Museo, el segundo largometraje del director mexicano Alonso Ruiz Palacios, coescrita por Ruiz Palacios y con Manuel Alcalá. Esta película cuenta con la participación actoral de Gael García Bernal, Ilse Salas, Leonardo Ortiz Gris y Alfredo Castro. Y bien, este director, mejor conocido como el director de Güeros, nos trae su nueva cinta Museo, que tiene lugar en el México de 1985, en el famoso robo al Museo Antropológico de la Ciudad de México. Esta película se centra mayormente en la vida de los dos personajes que son interpretados por Ortiz Gris y por Gael García. Estos personajes se llaman Juan y Wilson. Nosotros vemos su vida cotidiana, su contexto familiar, sociocultural, dentro del área de satélite en la Ciudad de México. Seguimos su recorrido en esta vida, en este contexto de un México de ochentero, adaptándose un poquito a la nueva globalización, a la nueva era, a este sentido de que se está perdiendo el nacionalismo y dando pie un poco a la entrada americana a la cultura mexicana. Este tema se resalta bastante dentro de la película por parte del personaje de Gael García. Existe siempre este conflicto entre las palabras anglosajonas que se empiezan a colar un poco dentro de la jerga mexicana, estas tradiciones un poquito como el Santa Claus de Navidad. Ahora vemos un guión ampliamente trabajado y de hecho creo que lo más rescatable o lo más resaltable de Museo sería este guión que se permite malear un poco esta división entre lo que es ficticio y lo que es verdadero. Y si bien este es un hecho verídico, el guión toma la decisión de borrar un poco la línea entre lo que es aportación ficticia por parte de los creadores y lo que es un poco la aportación de la vida real, de lo que de verdad sucedió y de lo que de verdad fueron estos dos personajes. El guión lo que hace, en efecto, es emplear unos recursos que no son típicos del género de una película histórico-biográfica sobre un alto robo, sobre un escándalo nacional, sino que lo que hace es un poco invertir la percepción, el ojo con el que el público pudiera ver estos hechos, lo invierte a algo un poco más reflexivo, un poco más poético, donde lo que vemos de verdad es por qué las personas hacen lo que hacen o por qué México sintió lo que sintió con este robo. Comenzamos la película con un cartel que dice: esa historia es una réplica de la historia verdadera. Y bien, creo que este es un tema que fue el factor determinante para la composición conceptual, la composición creativa de la película, porque tanto en los elementos fotográficos como en los elementos de montaje siempre vemos tratada el hecho de que es una historia ficticia, es una historia que tiene elementos que están como para ensalzar un poquito lo que de verdad pasó, y nosotros como público asumimos el código y aceptamos que lo que se nos está contando no es 100% verídico, pero es necesario para que podamos entender por qué sucedió lo que sucedió y por qué debemos tomarlo con el discurso que Ruiz Palacios nos está proponiendo. Bien, para esto contamos con elementos dentro del montaje que nos evidencian un poco que la gente dentro de la ficción está consciente de que es una ficción, desde los actores, desde el montaje, desde la fotografía. Vemos que todos dentro de esta ficción están conscientes de que están replicando algo que de verdad pasó, pero que lo están haciendo poniéndole un poco de su propio toque. Esta especie de rompimiento de la cuarta pared no la vemos explícitamente dicha, no la vemos verbalizada de una forma donde tú como espectador sientes que te están diciendo lo que está sucediendo, sino que vemos que esta cuarta pared se rompe un poco en las grietas que tiene la película, se asoma el mundo verdadero, se asoma un poquito que los personajes son actores, se asoma un poquito que el montaje está pensado como para lucir de cierta forma, donde en el cine convencionalmente vemos que sus costuras están un poco ocultas a nuestros ojos. En este sentido están no solamente expuestas, sino que juegan un poco con los recursos, con las herramientas convencionales del cine y nos cuestionan la forma típica en la que vemos el cine. El acercamiento técnico de la película está increíblemente detallado, está increíblemente envolvente, y resulta en una experiencia un tanto hipnótica, donde la fotografía se basa en este espejismo. Vemos muy usualmente a los actores en posiciones donde se ve su reflejo, donde los vemos dobleteados incluso, y creo que esto viene a colación a la idea de que lo que estamos viendo es una réplica, es un espejismo, es una especie de reflejo en lo que nosotros estamos viendo, una realidad, pero una realidad un tanto alterada, que existe un poco dentro de este otro universo
donde sabemos lo que estamos viendo, pero no sabemos qué hay detrás de él como tal. Vemos una cámara que no teme acercarse a los elementos que está glorificando, criticando, un poco investigando. Vemos una cámara que se acerca a milímetros de los rostros de los personajes. Vemos una cámara que sigue a sus personajes sin miedo a evidenciarse como tal, como una cámara. Vemos tomas que no son típicas de un cine contemporáneo. Vemos cómo Museo regresa un poco a la grandilocuencia de tomas cinematográficas que existen por el simple hecho de existir y que se alejan un poco de este hiperrealismo que ha venido plagando el cine contemporáneo. También vemos encuadres que nos asumen, encuadres que nos retan a cuestionar un poco lo que es la soledad, lo que es la amistad, lo que es existir en un contexto mexicano, pero visto desde otros ojos, visto desde una forma un poco más abstracta, un poco menos crítica social y un poco más interpersonal, lo que es estas relaciones entre los contextos familiares, los contextos socioculturales. Y bueno, sonoramente sucede un poco lo mismo. Vemos una banda sonora muy grandilocuente, muy retumbante, siempre presente en primer plano. Vemos una banda sonora que también funge un poco como un personaje, funge dentro de la historia. Esta banda sonora rebota un poco entre existir dentro de la ficción y fuera de la ficción, pero también todas las canciones que están seleccionadas con cierta intención. De resaltar un poquito el discurso de Juan, el personaje principal, interpretado por Gael García. Vemos también cómo la banda sonora relaciona un poco a estos personajes con su contexto, los relaciona con sus motivaciones, con sus creencias personales, y nos contagia un poco de la pasión que tiene Juan por esta cultura mexicana, recordándonos que existe y que no debería estar en manos de un gobierno, que no debería estar en manos de un museo, sino que debería estar en manos de las personas que alguna vez forjaron esta cultura. Y bueno, en este sentido las actuaciones están increíblemente puntuales. Yo resaltaría sobre todo a Leonardo Ortiz Gris, que ya ha trabajado con Alonso Ruiz Palacios en Güeros también. Creo que le da un sentido de profundidad, un carisma, una vulnerabilidad al personaje de Wilson, que en manos de cualquier otra persona hubiera quedado como un papel un poco segundón, como un papel un poco a manos o a expensas del papel protagonista de Juan. Pero en ese sentido creo que la amistad de ellos dos es lo que resalta también un poco el conflicto interno que tiene Juan, el conflicto familiar que tiene Juan, que los vuelven personajes más entrañables, que los vuelven no solamente nombres o rostros de un hecho histórico, sino que los vuelven personas también un poco víctimas de su condición, víctimas de un México cambiante, y que de hecho vuelve un poco en ocasiones más interesantes los conflictos internos de los personajes que el hecho del robo como tal. Y bueno, Ruiz Palacios menciona también su afán por la improvisación, y dentro de esta película creo que muchos de los papeles improvisados por parte de los personajes de reparto ayudan un poco a rellenar este contexto sociocultural de México con una autenticidad bastante peculiar, con una autenticidad que ayuda para que la película un poco redondee este discurso general que tiene sobre lo que era la cultura mexicana en ese momento y lo que representaba para la cultura mexicana el saqueo a manos de su propia gente. Y bueno, creo que en este sentido la construcción del personaje de Juan obedece bastante a lo que Ruiz Palacios necesitaba como para adentrarse un poco, para ser vocal de su propio discurso. Si bien Juan no tiene completamente las características del personaje verdadero, me atrevería a decir que el personaje de Juan es un 70% ficción y un 30% basado en el personaje verdadero. Creo que Gael García está bastante puntual, creo que cae un poco en los personajes que siempre están pensados para él, un poquito este joven inquieto, este joven revolucionario, enojado con la vida, que creo que le sientan bastante bien al personaje. Y un poco en cuanto al tercer acto, creo que es cuando vemos al personaje desenvolverse, volverse más vulnerable, abrirse un poco más, vemos de verdad la carne del conflicto que el personaje tiene consigo mismo, con su familia, el por qué el personaje ha sido como sido con las personas cercanas a él. Y creo que es cuando de verdad el personaje de Juan se vuelve entrañable, se vuelve más transparente y ayuda un poco al discurso general de la película, que ahonda en que al pie de estos acontecimientos había personas, había seres humanos mexicanos, seres humanos jóvenes, pero creo que esa vena revolucionaria que trae consigo Gael en este personaje es lo que de verdad lo vuelve un personaje que brilla, un personaje que te mantiene atrapado durante toda la película. Ilse Salas
también destaca bastante. Ella ya ha trabajado con Alonso Ruiz Palacios igualmente en Güeros. Creo que ella funciona bastante bien como el elemento un poco enternecedor de la familia. Ayuda a ligar también el conflicto que tiene el personaje de Juan con su familia, consigo mismo. Y creo que en general gran parte del reparto de la familia son no actores que Ruiz Palacios casteó porque ellos mismos eran familia. Entonces las secuencias familiares se sienten auténticas, se sienten bastante transparentes. Y si bien la historia tiene unos puntos débiles que pueden poner en riesgo la estructura general, la historia cuenta también con algunas motivaciones de los personajes que no terminan de sentirse completamente auténticas. También puede caer un poco en ser una historia lenta, un poquito estética dentro de algunos momentos que creo yo están pensados un poco más hacia lo estético, un poco más hacia lo sensorial. Aunque estos momentos pueden volverse un poco pesados, creo que Museo termina siendo un gran logro para el cine mexicano, que está muy necesitado, muy desesperadamente necesitado de guiones frescos, de guiones bien pensados, de guiones innovadores. Creo que en ese sentido Museo se siente como una verdadera obra de amor a México y a su complicada forma de ser, a su complicada forma de entenderse a sí mismo, de entender a su gente, de entender su pasado y de entender su presente. Creo que en ese sentido es una película que vale muchísimo la pena. Creo que es de lo mejor que ha salido de este país en este año. Creo que de igual forma el guión tiene muy merecido todos sus reconocimientos. Creo que es un guión que osó a cambiar un poco el género que conocemos, histórico, biográfico, de una forma muy contemporánea, de una forma que puede un poco rebasar los límites de lo que es ficción, de lo que es verdadero y de lo que significa contar una historia y contarla bien y contarla que a final de cuentas la gente la disfrute. Y creo que Museo es una cinta bastante disfrutable, una cinta bastante poética que nos resalta un poco la belleza de lo que es contar una historia y contarla bien. En este sentido creo que vale mucho la pena, totalmente recomendada, amigos de Café con Cine, y los esperamos por aquí pronto. Muchas gracias.